Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a sumergirnos en un caso clínico. Uno que, nos muestra una complicación seria, pero no tan frecuente. Una lesión en la tráquea después de una intubación. Exacto. La fuente es un reporte de caso muy interesante, ¿eh? Se titula Lesión traqueal post-intubación, caso y manejo. Y nuestro plan es desglosar este caso. Queremos entender bien cómo ocurren estas lesiones, quiénes tienen más riesgo, cómo se diagnostican y, claro, las opciones de tratamiento. Sí, ver qué lecciones podemos sacar de esta situación médica específica. Porque a veces procedimientos necesarios, urgentes incluso, como una intubación de emergencia, pues pueden tener consecuencias inesperadas. Totalmente. Veamos qué pasó aquí. Empecemos con la paciente. Era una mujer de 67 años. Ajá. Tenía hipertensión, pero estaba controlada. No fumaba y no tenía enfermedades pulmonares previas que se supieran. O sea, un historial relativamente limpio en lo pulmonar. Exacto. Pero ingresó al hospital muy grave con insuficiencia respiratoria aguda por una neumonía, por influenza. Una situación crítica. Sí, tanto que requirió intubación de emergencia, ahí mismo, en la sala de urgencias. Y aquí hay un detalle clave que menciona el reporte, ¿no? Sí, que la intubación fue difícil. La clasificaron como Cormack-Lehane 3. Nivel 3. Eso significa, para que nos entiendan, que la persona que intubó no pudo ver directamente las cuerdas vocales. Tuvo que intubar, digamos, a ciegas o con visión muy limitada. Lo cual, claro, ya aumenta el riesgo de lastimar algo. Definitivamente. La dificultad en la intubación, sobre todo en emergencia, es un factor de riesgo conocido para complicaciones de la vía aérea. Estuvo conectada a ventilación mecánica por 3 días, mencionaste. Así es, 3 días. Pero lo llamativo vino después de quitar el tubo, después de la extubación. ¿Qué pasó entonces? Pues 48 horas después empezó con síntomas preocupantes. Enfisema subcutáneo en el cuello. O sea, aire debajo de la piel del cuello que crepita al tocarlo. Eso mismo. También disfonía, estaba ronca y tenía una tos seca muy persistente. ¿Algo más? Sí, en la radiografía de tórax se vio neumomediastino. Aire en el mediastino, el espacio central del pecho. Bueno, esos dos signos juntos, enfisema en cuello y neumomediastino, son casi patognomónicos, digamos. Gritan fuga de aire de la vía respiratoria. Claro, había que investigar más a fondo. Al examinarla, se notaba que respiraba rápido, 26 por minuto. Taquipneica. Y taquicárdica también, 102 latidos por minuto. La saturación de oxígeno estaba en 92%, incluso con oxígeno suplementario. Un poco baja, sí. Pero lo más evidente era esa hinchazón y la crepitación al tocarle el cuello. Aunque, importante, sus signos vitales generales se mantenían estables. Ok, estable hemodinámicamente, pero con signos claros de complicación local. ¿Qué estudios hicieron? Bueno, la radiografía de tórax inicial ya confirmó el neumomediastino y el enfisema. Ajá. Pero luego se hizo una tomografía computarizada, un TAC de tórax, y esa dio mucha más información. La TAC es clave en estos casos, sí. ¿Qué mostró? Mostró una laceración, un desgarro, en la pared posterior de la tráquea, en la parte de arriba, digamos, la tráquea proximal. Y algo muy importante, descartó lesión en el esófago. Importantísimo descartar compromiso esofágico. Cambia todo el panorama. Totalmente. Y para terminar de confirmar y verla directamente, se hizo una fibrobroncoscopía. Meter la camarita dentro de la tráquea. El estándar de oro para visualizar. Exacto. Y ahí se vio una laceración lineal de unos 2 centímetros en la cara membranosa, la parte de atrás de la tráquea proximal. Sangraba. Había otros problemas. No había sangrado activo. Y se confirmó, de nuevo, que no había comunicación con el esófago, ni compromiso del esófago. Perfecto. Entonces, la TAC te da la sospecha fuerte y la localización general, y la fibrobroncoscopía te da la visión directa, el tamaño exacto, confirma que no hay otras lesiones asociadas. Es la dupla ideal para el diagnóstico. Sí, con toda esa información, el diagnóstico quedó claro. Lesión traqueal iatrogénica, postintubación. Iatrogénica, o sea, causada por el procedimiento médico. Exacto. Y la clasificaron como nivel 2, según una clasificación morfológica que usan. ¿Y qué implica ese nivel 2? Según el reporte, significa que la lesión afectaba la pared muscular de la tráquea, había enfisema mediastínico, pero crucialmente, no había lesión del esófago ni signos de infección grave como mediastinitis.
Entendido. Una lesión significativa, pero contenida, sin las complicaciones más temidas de inmediato. Correcto. Y bueno, la causa identificada fue la propia intubación endotraqueal de emergencia, en esta paciente que además tenía una anatomía que complicó el procedimiento. Y ahí volvemos a los factores de riesgo que ya se sospechaban desde el principio. El caso los ilustra muy bien. ¿Cuáles serían esos factores clave aquí? Pues mira, los que más se repiten en la literatura son ser mujer, tener más de 65 años, ella cumplía ambos, y que la intubación sea en un contexto de emergencia. ¿Y por qué esos factores? ¿Se sabe? Bueno, se cree, por ejemplo, que en mujeres mayores la tráquea puede ser anatómicamente diferente, quizás más pequeña, o la pared posterior, la membranosa, puede ser más delgada, más frágil. Más susceptible a desgarrarse, entonces. Exacto, ya sea con la punta del tubo, o si se usa un estilete guía, o incluso al inflar demasiado el manguito, el cuff, que sella la vía aérea. El balón que se infla al final del tubo. Ese mismo, si se infla con mucha presión, puede dañar esa pared posterior. Y la emergencia, claro, añade presión, rapidez, quizás menos delicadeza en la maniobra. Tiene lógica, una combinación de factores anatómicos y circunstanciales. Entonces tenemos una lesión nivel 2, paciente estable. ¿Cuál fue el manejo? Aquí es donde entra la clasificación y el estado clínico. Las guías actuales sugieren que para una lesión así, nivel 2, en un paciente estable, que respira solo, sin mediastinitis y sin lesión esofágica, el tratamiento de elección inicial es conservador. Conservador significa. Sin cirugía. Exacto. Sin cirugía de entrada. Vigilancia estrecha. Y esta paciente cumplía todos los criterios para eso. Respiraba espontáneamente, no tenía signos de infección en el pecho, el esófago intacto, hemodinámicamente estable. O sea, se decidió no operar de inmediato. Correcto. Se decidió monitorizarla de cerca en la unidad de cuidados intensivos, en la UCI. ¿Y cómo se monitorea eso? ¿Solo observando? Observación clínica, por supuesto, ver que no empeore el enfisema, que no haga fiebre, que respire bien, pero también con seguimiento endoscópico. Se planeó hacerle otra broncoscopía para ver cómo iba cicatrizando la herida. Entiendo. ¿Y funcionó ese enfoque conservador? Sí, afortunadamente la evolución fue muy buena. El enfisema no progresó, no necesitó volver a ventilación mecánica. ¡Qué bien! Y a los 7 días le hicieron la broncoscopía de control y se vio que la herida estaba cicatrizando bien, cerrando. Excelente noticia. Así que finalmente, al 10º día de hospitalización, pudo irse de alta con indicación de seguimiento ambulatorio, claro. Un muy buen resultado, la verdad, considerando la complicación inicial. Sí, demuestra que el manejo conservador, bien indicado, puede ser muy efectivo para estas lesiones nivel 2. El reporte también trae una discusión más académica, ¿no? Repasando puntos generales sobre esta complicación. Sí, refuerza algunos conceptos clave. Por ejemplo, la incidencia. Es baja, realmente baja. ¿Qué tan baja? Hablan de un 0.005% para intubaciones simples, de rutina. Es poquísimo. Casi nada. Pero ojo, que puede subir. Si se usan tubos de doble luz, esos más complejos para cirugía de tórax, puede llegar hasta 0.19%. Sigue siendo bajo, pero es bastante más. Y seguro que en intubaciones de emergencia o difíciles la cifra real es mayor, aunque sea más difícil de medir. Claro. Y también reitera dónde suelen ocurrir estas lesiones. Sí, lo más frecuente es en el tercio proximal de la tráquea, en la parte posterior, la membranosa. Justo donde el tubo o el manguito pueden ejercer más presión o tramo. Lógico. Y repasan los factores de riesgo que ya comentamos. Mayor de 65, mujer, intubación de emergencia. Exacto. Y los síntomas típicos a buscar: el enfisema subcutáneo, la disfonía, el neumomediastino. El diagnóstico, como vimos, TAC y fibrobroncoscopía son las herramientas principales. Indispensables. Y el tratamiento. Conservador si es nivel 2 y estable, como en el caso. Y quirúrgico urgente si la cosa es más grave. Correcto. Si hay prolapso del esófago hacia la tráquea, si hay fallo respiratorio que no se controla, si la fuga de aire es masiva y persistente, o si hay mediastinitis o lesión esofágica, ahí no hay duda, es cirugía. Pensando en aplicar esto, imaginemos una situación similar. Paciente postintubación de emergencia, estable, con enfisema, y la broncoscopía confirma una laceración traqueal proximal. Nivel 2. ¿Cuál sería la conducta más adecuada según este caso y las guías? Basado en este caso y la evidencia, si la lesión es tipo 2, o sea, sin compromiso esofágico, sin fallo respiratorio y la persona está estable, el manejo inicial es conservador, vigilancia estrecha y seguimiento con broncoscopía.
¿Y opciones como poner un stent o hacer una traqueostomía? No serían la primera línea en ese escenario específico de nivel 2 estable. Se reservan para casos más complejos, lesiones más grandes, o si el manejo conservador falla, o si se necesita ventilación prolongada por otras causas. La cirugía inmediata tampoco, a menos que cumpla los criterios de urgencia que mencionamos. Queda claro. Otra pregunta que surge del análisis. ¿Cuál es un factor de riesgo anatómico, propio de la persona, no modificable? El sexo femenino es uno reconocido, y la edad avanzada, más de 65 años. Son factores intrínsecos, digamos, a diferencia de factores relacionados con la técnica, como la presión del manguito, que sí se puede intentar controlar. Entendido. ¿Y el hallazgo clínico que más nos debe hacer sospechar una lesión traqueal postintubación? El enfisema subcutáneo cervical, sin duda. Es el más frecuente y el signo de alarma clásico. Si aparece después de quitar un tubo, hay que buscar activamente una lesión de vía aérea. Muy bien. Y por último, el peligro principal si una lesión más grave, digamos una nivel 3IB con mediastinitis, no se trata a tiempo y adecuadamente. ¿Cuál es el gran riesgo? El riesgo más grave, y con alta mortalidad, es desarrollar una mediastinitis severa que lleve a sepsis. Una infección profunda en el tórax es muy peligrosa. Por eso, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno, que suele ser quirúrgico en esos casos más complejos, son vitales. Sí, la sepsis es una complicación temida. Entonces, para resumir las conclusiones del reporte. Pues que la lesión traqueal iatrogénica, postintubación, aunque no sea común, puede ser muy seria si no se detecta. Y que el manejo tiene que ser adaptado a cada caso, según la clasificación de la lesión y cómo esté el paciente clínicamente. Eso es fundamental para evitar complicaciones graves. Totalmente. Y no olvidar la prevención. Técnicas de intubación cuidadosas, controlar la presión del cough, la experiencia del personal. Todo suma. Y sobre todo, como decías, mantener un alto índice de sospecha, especialmente después de intubaciones difíciles, de emergencia o en pacientes con esos factores de riesgo. Ajá, la vigilancia post-extubación es crucial. Enfermería, médicos, todos atentos a esa ronquera que no mejora o a la aparición de aire bajo la piel. Esto nos deja pensando, ¿no? Las intubaciones de emergencia siempre van a tener presión y hay factores del paciente que no podemos cambiar. ¿Cierto? Pero, ¿cómo podrían los sistemas de salud seguir mejorando? Quizás más simulación, entrenamiento recurrente para los equipos de vía aérea, estandarizar protocolos para el inflado del manguito. Sí, son buenas líneas de trabajo. Buscar formas de optimizar la preparación y la técnica para minimizar aún más estas complicaciones, aunque sean raras, pueden ser muy significativas. Es una reflexión sobre la mejora continua en procedimientos críticos. Exacto. Una reflexión importante. Con esto cerramos nuestro análisis de este caso de lesión traqueal postintubación. Esperamos que esta conversación detallada haya sido esclarecedora. Esperamos que sí. Un tema importante a tener en cuenta. Hasta la próxima.